Gloria al Señor. Sean bendecidos en esta preciosa mañana del Señor, un día de victoria. Le voy a pedir a los niños que puedan pasar a su escuela de liderazgo, Gosén, los niños de 4 a 14 años que puedan pasar a sus clases para recibir palabra, para recibir alimento, y declaramos que esa palabra que queda sembrada en sus vidas se mantenga para que se cumpla la promesa que le instruyamos en su juventud, para que cuando sean adultos se sostengan sobre ella en el nombre de Jesús. Declaramos eso, bendición. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a compartir una palabra en esta mañana que es seguimiento de lo que hemos estado estudiando los viernes en la noche. Hemos estado estudiando sobre la sangre del Cordero, sobre el significado de la sangre de Cristo en nuestras vidas, la importancia de la sangre del Cordero. Pero hoy vamos a entrar en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo que habla de la fe. Dice en el capítulo 10, como una introducción, dice: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no se agradará mi alma. Dice que el justo tiene que vivir en fe. Y si usted vive en fe, tiene que estar continuamente aferrado y pegado a lo que es la fe. Dice en Hebreos 11:1, es pues, para que veamos cuál es la definición de la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay un refrán que dice, la fe es dar por hecho un hecho que no está hecho. Es creer y confiar que lo que Dios ha prometido en tu vida se va a cumplir. Que no importa la situación en la que estés pasando, no importa dónde estemos parados, la palabra de Dios dice que nos mantengamos en fe para que agrademos al Señor y podamos recibir todo lo que son sus promesas. Vamos a ver varios ejemplos de personas que caminaron en fe y fueron contados por justicia. La fe no es otra cosa, demuestra en la Nueva Traducción Viviente, la fe demuestra la realidad de lo que hemos esperado. Es la evidencia de las cosas que todavía no hemos visto. Y en esta mañana yo quiero tocar unas áreas de la fe, como es el sacrificio en fe, cómo es caminar en fe, cómo es trabajar en fe, cómo es obedecer en fe, porque es difícil cuando vemos las cosas difíciles, cuando vemos las cosas en contra, caminar en fe, obedecer y trabajar en fe. Pero la palabra dice que tenemos que hacerlo para agradar al Padre. Y entonces dice que debido a eso va a haber un impacto en nuestras vidas y va a haber un cambio en nuestras vidas para el bien. Dice en este primer versículo que la fe no es otra cosa que la certeza de lo que vemos. Y vemos que el hombre, el ser humano, tiene 5 sentidos. Todos son los sentidos de la vista, el olfato, la boca, los oídos y el tocar. 5 sentidos que pueden estar, que están relacionados a lo material. Pero ustedes saben que tenemos un 6º sentido. Y es el sentido de la fe. Y ese sentido de la fe es uno que da evidencia de lo que no hemos visto, porque eso es lo que dice en Hebreos 11:1. La fe va más allá de apreciar o reconocer lo material. Va a reconocer y a guardar lo espiritual. La vista física lo que hace es nos da confirmación. Usted puede ver y decir, yo lo veo, pero la fe te da confirmación de lo que no veo. Si el Señor me lo prometió, el Señor me lo va a cumplir. Si el Señor dijo que Él va a cuidar de mi casa, aun cuando yo esté pasando por una tormenta, el Señor va a cuidar de mi casa.
Y la fe nunca contradecirá, así se dice, no contradice la razón. Les voy a dar un ejemplo. Y lo sabemos. ¿Cuál es el libro más publicado en la historia, más leído y de mayor impacto en el mundo? La Biblia. La Biblia. Eso es lo que la razón te dice. Pero la pregunta es, ¿y por qué no todo el mundo la acepta? Porque la van a aceptar los que tienen fe. Una cosa es la razón y otra cosa es la fe. Así que no va a contradecir que la Biblia es el libro más escrito, pero no necesariamente va a hacer que yo acepte la Biblia como mi manual de instrucciones. No necesariamente va a ser ese manual que dice cómo yo tengo que llevar mi vida. Solo la fe probará que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces la pregunta que les hago, basado en Hebreos 10:38, ¿cuándo activamos la fe? La fe la tenemos que tener activada en todo tiempo. Porque la palabra de Dios dice que el justo vivirá. No dice que el justo va a vivir un rato y otro no, porque usted o vive o no vive. Usted dice, cuando usted dice que el justo va a vivir por fe, tiene que decir, voy a estar continuamente aferrado a la palabra de Dios y voy a estar creyendo lo que tú digas. Nosotros tenemos que estar conscientes que las promesas de Dios están escritas para nosotros. No hay otra cosa. Tenemos que creer y saber que si Dios escribió en el libro de la vida la bendición de cada uno, y le voy a decir una cosa, cada uno de nosotros tiene un libro, está escrito en el libro. Dios tiene plan y propósito con cada uno de nuestras vidas. Y cada una de las cosas que está escrita se van a cumplir. Pero usted sabe qué, pero usted tiene que tener fe. Porque sin fe, la palabra de Dios dice que sin fe, en el versículo 6 dice, sin fe no agradaré a Dios. Y dice en el versículo 2, por la fe, nuestros antepasados gozaron de una buena reputación. Vamos a ver algunos de estos antepasados, vamos a ver algunos de las personas de antaño, pero antes les voy a dar un consejo. Aquí dice que los antepasados por su fe tenían buena reputación. Les voy a dar un consejo. Seamos de los que tengan buena reputación. Y para tener buena reputación, tenemos que estar caminando en fe. Dice el versículo 3. Y este versículo dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Cómo sabemos que fue creado el universo? ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos aquí. La razón nos dice que estamos aquí. La razón nos dice que existe una tierra, que existe un universo, que existe un infinito. Y ese infinito es Jehová. La respuesta es sencilla. Les voy a dar una definición. Lo compartimos el viernes en la tarde. ¿Ustedes saben qué? Los científicos han querido explicar el desarrollo del universo con un tema que se llama el Big Bang, la gran explosión. Y les voy a dar la definición que encontré en la enciclopedia de lo que era esta gran explosión. Dice, la teoría del Big Bang consiste en que el universo, que antes era una entidad infinitamente densa, en un momento dado comenzó a expandirse, generando una gran cantidad de energía y materia, separándose todo hasta lo que conocemos hoy. ¿Sabes qué? Eso es cierto. Lo que los científicos están diciendo es cierto. Lo que no te dicen es que fue a causa de ¿qué? De la palabra soltada de Jehová. Lo que no te dicen es que Dios fue el que causó que ese Big Bang ocurriera. Y le voy a decir una cosa, es impresionante. Me puse a buscar sobre el universo y yo no entiendo a los científicos. Dicen que
más allá del universo hay otro universo. Y que después hay otra cosa más. Pues ustedes saben que sí, porque está Jehová. Jehová es el universo. Él creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios dice en Génesis que Él creó los cielos y la tierra en un instante. Y que con su voz se hizo la luz y que con su voz se hizo el día y la noche. La palabra de Dios hizo... La palabra de Dios dice que se hizo luz. Y dice que por su palabra ocurrió el Big Bang. Pues miren, cuando los científicos dicen eso, tienen razón. Y yo le creo al Señor. La razón dice una cosa, pero yo por fe, porque el científico te va a decir, no, eso ocurrió por el Big Bang. Esa es la razón. Pero mi fe me dice que ocurrió porque Jehová, en su voz y en su magnitud, en su infinito amor, creó los cielos y la tierra. Nosotros no estuvimos presentes durante la creación, pero sabemos que la creación existe y lo sabemos por fe. Les voy a dar un ejemplo. Vuelvo siempre, ustedes saben que siempre me gusta llegar a los números. Y les voy a dar unos números. Hace unos años yo prediqué una palabra sobre la creación. Dice que los científicos estiman que el universo tiene un tamaño de 13.800 millones de años luz. Yo no sé qué rayo es eso. Un año luz es la distancia que transcurre la luz en un año. Así que el tamaño, y es curioso, el tamaño del universo según los científicos es 81.420 y con 18 ceros por ahí para abajo, millas. A ese es el Dios a quien yo le sirvo, que es más grande que eso. Que no solamente es más grande que eso, sino porque Él soltó su boca y soltó su palabra, ese universo fue creado. No solamente el universo, sino lo que los científicos creen que está más allá del universo. A ese es el Dios a quien nosotros tenemos que servirle. A ese es el Dios que nosotros tenemos que pararnos en fe y creerle. Porque si Él pudo hacer eso, la situación que yo tengo es sencilla para Él. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y dice que al que cree, todo es posible. Pero para creer, usted tiene que caminar en fe. Y entonces vamos a ver unos ejemplos de lo que hizo Dios en distintos hombres y mujeres en la palabra. Dice en el primero, dice que Abel, en el versículo 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó. Perdón. La ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Me gustó porque dice que aunque Abel ya había muerto hace mucho tiempo, todavía es siendo recordado. Y es siendo recordado porque su sacrificio en fe marcó el tiempo y marcó el momento de lo que Dios quería hacer. Había un sacrificio que hizo Caín, que no era otra cosa que un sacrificio vegetal, él trajo fruto, pero en fe Abel trajo un sacrificio de sangre, porque era lo que el Señor adoraba en ese momento, era lo que el Señor deseaba que se le presentara, porque como todos sabemos, la representación del derrame de sangre era para cumplirse en Cristo Jesús, que su derramamiento de sangre nos cubriría y nos limpiaría de todo pecado. Por la fe de Abel, ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Caín intentó a su manera de presentarse a Dios, pero lo hizo con su intelecto. Abel
se dejó llevar por el Espíritu y por la obediencia. Y por eso es que Dios se agradó del sacrificio de Abel y no del sacrificio de Caín. Un sacrificio sin carne versus un sacrificio con carne tipifica la diferencia entre lo que Abel y Caín hicieron delante de Dios. Dios no olvida nuestro sacrificio, porque Dios va a pedir que sacrifiquemos cosas en nuestra vida, y lo vamos a ver más adelante. Pero Dios quiere que lo hagamos con gozo, porque si Dios nos cierra una puerta, una mejor se va a abrir, más grande se va a abrir. Y todavía nos habla de que, en este caso, Abel, todavía se habla de él debido a lo que Abel hizo en ese momento dado. Ahora voy a tocar la vida de Enoc. Conocemos a Enoc. Es una de las personas interesantísimas que hay en la palabra. Dice el versículo 5 y 6. Fue por la fe, una vez más, cada vez, versículo tras versículo, vamos a ver que la fe es la certeza y es el centro de todo lo que el cristiano debe hacer. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que le agradaba a Dios. De hecho, y aquí es bien importante porque dice que Enoc agradaba a Dios, y inmediatamente después dice, y sin fe es imposible que no lo agrades. Todo el que desea acercarse a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. ¿Quién era Enoc? Cuando buscamos en la palabra, Enoc es mencionado bien pocas veces en la palabra de Dios. Inclusive hice un poco de research. Enoc es mencionado 5 veces durante la palabra de Dios. Está escrito 5 veces. Y de las 5, 3 veces está como parte de la genealogía y de la descendencia del pueblo hebreo. O sea que ni siquiera hacía referencia a lo que Enoc era. Pero en este versículo dice que él era el padre de Matusalén, que vivía en una íntima comunión, en una íntima relación con el Señor. Y dice en Génesis que un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y yo digo, wow, qué relación podía tener Enoc para que en un abrir y cerrar de ojos le dijera a Enoc, vente conmigo. ¿Por qué? Porque Enoc tenía una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener. Porque el día que el Señor nos llame, tenemos que estar preparados. Si nosotros estamos preparados y caminamos en fe, el enemigo no puede tocarte. Porque la palabra dice que si yo me someto al Señor, le creo a Él y resisto al diablo, Él tiene que huir de nuestras vidas. Y porque usted tiene esa palabra de fe y esa palabra, la promesa se cumple en sus hijos, en su descendencia, en su hogar, en sus pertenencias. El enemigo no puede tocarlo porque Él envía ángeles que acampan a nuestro alrededor continuamente con espada encendida para defendernos. Curiosamente, este versículo 6 de Hebreos dice que no es que sea difícil agradar a Dios sin fe. ¿Qué dice? Que es imposible. No es que sea difícil. Es que si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Así que si usted tiene duda, o si usted toma una acción en contra de la voluntad de papá, no lo va a agradar. Y si no lo agrada, voy a decir algo bien difícil. Si usted no agrada a Dios y está desagradándolo, usted está pecando. No hay otra. No es tan fácil decirlo, yo sé que es difícil. Pero si usted no agrada a Dios, está pecando. Los 5 sentidos te van a llevar en una dirección, pero el sentido de la fe te va a llevar en otra.
lo que sean los síntomas, lo que sea tu ambiente, lo que sea tu situación, es diferente porque el Señor dice que Él cuidará de nosotros y que Él suplirá y que la sangre del Cordero fue sobre nosotros para que tengamos provisión, para que tengamos sanidad y para que tengamos protección. Y hay algo muy importante, tenemos que ser obedientes, porque el Señor nos mandará a hacer cosas que a veces no hacen ni sentido. No hacen ni sentido. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El que vamos a ver ahora, el versículo 7. ¿Qué hizo Noé? Noé se puso a hacer un barco en medio. El Señor le había dicho, viene un diluvio. Y Noé tuvo que ir al diccionario a buscar lo que era diluvio. Porque él no sabía lo que era diluvio. El Señor le tuvo que decir lo que era diluvio. Y Noé, en fe, determinó, porque el Señor le dijo, quiero que hayas y construyas un arca. Él en fe tomó acción y caminó y hizo lo que el Señor le dijo. Nosotros, el Señor nos va a mandar a hacer cosas que a veces no entendemos. Y vamos a ver la vida de Abraham, vamos a ver la vida de Noé, que el Señor les mandó a hacer cosas y ellos hubieran podido decir, Señor, pero no hace sentido lo que me estás mandando a hacer. No, ellos no dijeron eso. En obediencia, Noé tomó acción y preparó el arca. Y la verdadera fe siempre habrá de actuar en lo que el Señor le mande a hacer. Y lo hará en obediencia. La importancia de caminar en fe. En lugar, él dice que él condenó al mundo por su fe. Miren, él lo que hizo fue obrar y decir, yo estoy siguiendo al mundo. Y la gente se mofó de él, la gente se rió de él. Eso nos va a pasar. Porque cuando estamos haciendo cosas para el Señor, el mundo no lo va a entender. Pero usted tiene que estar confiado de que si usted agrada a Dios, usted tiene todo lo que necesita. Si usted agrada al Señor, todo lo que le haga falta en su vida será suplido. Sea lo que usted pida. La palabra de Dios dice que cuando usted pide en oración con fe, va a recibir lo que le está pidiendo al Señor. Y otro ejemplo de caminar en fe es el ejemplo de Abraham. Todos conocemos la vida de Abraham. Ayuno, vida. Pero Abraham caminó en una cosa que se llama obediencia. El versículo 8, 9 y 10 dice, fue por la fe que Abraham obedeció. Muy importante, obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron sus hijos, Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y una ciudad que era construida por Dios. El llamado de Dios no es arbitrario. Si Dios te manda a hacer algo, you have to do it. Si Dios te dice, deja tu casa y vete a este sitio, miren, va a ser de bendición. Ustedes saben que yo di el testimonio el viernes de lo que en un momento dado se me abre una puerta para trabajar. Yo vivía en Aguadilla, se me abre una puerta en Isabela para ir a trabajar. Y yo estaba súper contento porque en aquel entonces yo vivía en Aguadilla, pero trabajaba en Mayagüez. Y tenía que estar madrugando porque yo entraba a las 6 de la mañana en aquel entonces. Así que yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana todos los días para llegar aquí a las 6. Se me abre esa puerta. Y de momento, una puerta que aparentemente estaba abierta, se cerró. Y yo de momento digo, pero ¿y qué pasó aquí? Señor, tú me abriste una puerta. Él me mandó a que saliera y que saliera en fe. Y la puerta se me cerró. Pero ustedes saben qué, inmediatamente después se me abrió una puerta de mayor bendición,
No solamente no fue en Isabela, conseguí trabajo en Aguadilla, a 5 minutos de mi hogar. A 5 minutos. Y no entraba a las 6 de la mañana, entraba a la hora que yo quisiera. Para que ustedes vean, cuando Dios tiene plan y propósito en su vida y usted es obediente, Abraham obedeció y lo que ocurrió en la vida de Abraham y Sara es histórico. Porque ustedes saben lo que ocurrió en la vida de ellos dos. Dios le dijo que dejara su patria y que dejara a sus parientes y que se fuera a una tierra que le iba a mostrar. Ni siquiera le dijo, aquí está el mapa, aquí está vete, aquí está el GPS. No, le dijo, arranca y yo te aviso cuando para. ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Quién de ustedes, si el Señor le dice, móntate en el primer avión que encuentre y para donde te llevo, allá vas? ¿Quién haría eso? Hágase esa pregunta. Pero ustedes saben qué, si lo hacemos, es de bendición. Todo lo que hagamos lo tenemos que poner delante de Dios. Toda decisión que vayamos a tomar, le tenemos que decir al Espíritu Santo, dime qué hacer. Dime hacia dónde me dirijo. La fe siempre será probada, pero la promesa siempre llegará a tiempo. La vida de Abraham fue una vida de peregrino, de extranjero. La fe lo hizo habitar como extranjero en una tierra que no conocía. Es como si a Ariel lo mandaran para la China. ¿Tú te imaginas que tengas que empezar a hablar mandarín ahora? ¿Cuánto mandarín tú sabes, Ariel? Nada, ¿verdad? Yo tampoco. Y eso pasa. Le dijeron a Abraham, arranca y yo te digo para dónde vas. Y vas a vivir como extranjero. Bajo tus costumbres vas a tener que someterte a las costumbres de esa tierra. Y dice que tuvo que vivir en carpa, tuvo que vivir en cabaña, porque ni siquiera tenía tierra. Él lo hizo en obediencia. Y dice que debido a esa obediencia, y esto es muy importante, lo que yo hago va a redundar en mis hijos. Dice que Isaac y Jacob recibieron la misma promesa de Abraham. Lo que yo haga y lo que tú haces redundará en la vida de tus hijos. Y redundará en la vida de la descendencia que viene detrás. Porque ¿qué ocurrió después? Sara, que no podía dar, no, ya había pasado su tiempo, ambos eran personas ancianas. ¿Qué sucedió? Dios le dijo, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara en ese momento? Yo, tener un hijo a esta edad. Ustedes saben que me vino un ejemplo, perdonen que traiga este ejemplo, pero es como si Dios me dijera hoy a mí, prepárate porque vas a ir a jugar a Grandes Ligas ahora. Vas a ir a jugar pelota en Grandes Ligas. Yo me lo voy a reír. ¿Quién no se ríe? Imagínate, a la edad mía, a los 30 años que tengo, irme a jugar pelota. Aleluya. Pero si el Señor me dice que voy a jugar pelota, a mí me encanta jugar pelota, me iría a jugar y me iría a jugar con los Medias Rojas de Boston. Perdón, se me zafó. Soy fanático de Boston. Dice que moraron en tiendas y que moraron con Isaac y Jacob. Ellos esperaban algo mejor, porque el Señor se los había prometido. Y esa ciudad se iba a cumplir, esa promesa se iba a cumplir. Y dice que fue por la fe que hasta Sara tuvo su hijo. Para que el que tiene fe, todo es posible. Sara le creyó al Señor y aun cuando se rió en un momento dado, se sometió al Padre. Y lo interesante es que el impacto de la fe de Abraham y de Sara fue ¿cuál? El versículo, déjame en qué versículo estoy. El 12, Sebastián. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes
que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Ese es el impacto que tiene nuestra fe. Cuando nosotros caminamos en fe, we can change the world. Podemos cambiar el mundo. Abraham y Sara le creyeron al Señor y debido a eso levantaron la nación de Israel. Dice que todas las personas que murieron, en el versículo 13, todas estas personas murieron creyendo lo que Dios le había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y aceptaron con gozo y con fe lo que todavía no habían recibido. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Así que, aun cuando estaban lejos y vieron de lejos la bendición de la tierra, aceptaron con gozo y con fe. Y si ellos recibieron y decidieron esperar, aun cuando no habían recibido la promesa, ¿cuánto más nosotros, tú y yo, que ya recibimos la promesa, que ya recibimos la sangre del Cordero, que ya el velo fue rasgado para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y recibir lo que siempre ha sido el oportuno socorro? Esa sangre que nos limpia de pecado, esa sangre que nos sana, esa sangre que nos protege, es la promesa que ellos no vieron, pero con gozo esperaron. Y ustedes saben que Abraham tuvo que hacer un sacrificio. ¿Qué sacrificio nos está pidiendo el Señor que entreguemos hoy? Dice el versículo 17 al 19, fue por la fe que Abraham ofreció en pasado, no dijo iba a ofrecer, ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, porque en el corazón de Abraham, Isaac ya había muerto. Porque cuando él lo ofrece en sacrificio, él lo hizo diciendo, si Isaac se va, Dios tiene manera de traerlo a vida. En el corazón y en la mente de Abraham, ya eso había ocurrido. Y nosotros vivimos esa misma vida. Va a haber momentos que Dios va a pedir que tú sacrifiques algo en tu vida. Y tú tienes que decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? El que hace lo que el Señor y Padre Celestial nos pide, recibirá bendición, porque dice que al él sacrificar a Isaac, hizo que la descendencia fueran millares y millares. La fe de Abraham fue suficientemente grande como para saber que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos. Y por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el verbo en el pasado dice que él indica que en su corazón ya él lo había entregado. Y vemos aquí, para ir adelantando, vemos como aquí en el libro de Hebreos hay otro ejemplo de grandes hombres de fe. La vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de José, que aún en medio de todas las pruebas que pasó, reconoció que tenía un llamado y ese llamado se cumplió aún en medio de todas las circunstancias que José pasó. Que si lo vendieron, que si se convirtió en esclavo, que si estuvo en la cárcel. Pero había un llamado y un plan y propósito en la vida de José. Y en la vida de Moisés había un llamado. Dice el versículo 28, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos. Moisés, por fe, celebró la Pascua. Se necesitaba tener fe, y fe de verdad,
para creer que la sangre que íbamos a poner sobre los dinteles iba a proteger mi casa del terror de la muerte. No importa lo que iba a ocurrir, la fe de Moisés y del pueblo de marcar las entradas de su casa requirió que caminaran en fe. Y Moisés caminó en fe. Y guió a una nación para que se cumpliera lo que en la Pascua había de cumplirse. Pero más aún, miren, Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Tenemos el ejemplo de Rahab. ¿Quién era Rahab? Leamos el versículo 31, porque es algo difícil de entender. Fue por la fe que Rahab, una prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. ¿Ustedes saben qué? Rahab, aunque estaba caminando fuera de los caminos de Dios, cuando llegó el momento de la verdad, dice que el pueblo donde ella vivía decidió no obedecer a Dios, pero ella sí decidió obedecer y ayudar a los que iban a llegar allí. Pues ella había decidido y recibido en paz a los espías. Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes. Y ustedes saben que, ¿quién era Rahab? Les voy a leer. Rahab era parte de la genealogía de Jesús. Rahab, la ramera, la prostituta, se convirtió en parte de la descendencia de Jesús. Había un plan y un propósito en la vida de ella. Ella había tomado una decisión incorrecta. Y a veces nosotros tomamos una decisión incorrecta. Pero usted sabe qué? El Señor está tocando a la puerta en todo tiempo. Y en el momento preciso, Rahab dijo, aquí estoy. Voy a creerte a ti. Voy a obedecerte a ti. Y no importa las circunstancias. Estando ella en pecado, ella determinó obedecer al Señor. Y entregó su vida. Y porque entregó su vida, fue protegida, fue salvada ella y su casa, toda su familia. Y dice que de ahí salió a relucir que ella sería parte de la descendencia. Dice, Salmón fue el padre de Booz, quien la madre era Rahab. Y Booz fue el padre de Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y David fue el padre de Salomón. Cuando lo vemos de esa forma, entendemos que Dios tenía un propósito en la vida de Rahab. Y hay muchos otros, con esto voy cerrando, hay muchos otros en esta palabra. Está la vida de Sansón, la vida de David, la vida de Samuel, la vida de los profetas, que obedecieron a Dios y por fe caminaron en la tierra. Pero dice en el versículo 39, debido a su fe, todas estas personas que hemos mencionado gozaron de una buena reputación. Miren, eso es, qué importancia hay, porque dice que debido a su fe tuvieron buena reputación. El Señor los elevó y los levantó por encima de las circunstancias debido a su fe. Y aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Esto nos provoca a que querramos tener una buena reputación y seamos de los que tienen esa buena reputación. Nosotros tenemos mayores razones para tener fe, porque ellos lo hicieron sin ver consumado la promesa de Dios. Pero nosotros ya vimos el resultado de la sangre del Cordero. Y porque hemos visto esa sangre, nosotros tenemos que creer que Él está aquí y que Él está para salvarnos. Y dice que cuando nosotros somos salvos, la palabra de Dios dice, serán salvos tú y tu casa, tú y tu descendencia, tú y tu familia, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, cada uno de ellos será bendito. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Cierro con 3 pasajes. Versículos Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo
por causa de la sangre vertida de Jesús, porque por su muerte Él abrió un nuevo camino, un camino de vida. Eso es lo que el Señor tiene prometido para cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. Y hoy es una buena mañana. Si no lo has hecho, toma eso en consideración, que es una buena mañana para que haya un nuevo camino en tu vida, un camino bueno, un camino de abundancia, un camino bueno para ti y tu casa. Dice que a través de la cortina del lugar santísimo. Lo bueno que tiene es que se abrió esa cortina para que yo pudiera entrar directamente y sin pretexto a la presencia del Señor. Puedo estar en su presencia sin tener que estar buscando quien interceda por mí, porque dice que Jesús es el sumo sacerdote y Él está en control porque por su sangre Él abrió esa puerta. Y dice en Juan capítulo 10, que dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Escuchen, si entras por la puerta de Jesús, serás salvo. Y entrarás, saldrás y hallarás buenos pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Dios quiere que tú le sirvas y por eso envió a su Hijo Jesús para que Él, por medio del sacrificio en la cruz, nosotros pudiéramos ir directamente a su presencia. Y dice en el versículo 21 del capítulo 10, que ya tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre del Cordero, a fin de purificarnos y que nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Te pregunto en esta mañana, ¿quieres ser de los que sean reconocidos? La palabra de Dios dice que por fe seremos reconocidos. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios dice que por fe tenemos que caminar día tras día para que el Señor se agrade de lo que estamos haciendo. Vamos a ponernos de pie. Hoy es un buen día. Piénselo, hoy es un buen día para caminar en fe. ¿Estás caminando en fe? ¿Estás caminando en lo que el Señor le agrada? Hoy es un buen día para entregar tu vida al Señor. Yo no sé si hay alguien aquí, pero yo sé que el Señor le está hablando a las personas. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Señor, hoy es una preciosa mañana. Hay una preciosa mañana, hay un precioso mover de tu espíritu aquí en la casa. Señor, y tú estás dando una oportunidad. Y en este momento yo quiero hacer un llamado, porque Dios